Capítulo 10. Una mañana muy temprano, Eufemia entró en la alcoba de Reyes y le despertó diciendo: «La señorita llama, quiere que el señorito vaya a buscar a don Basilio». «¿Al médico?», gritó Bonnie sentándose de un brinco en la cama y restregándose los ojos hinchados por el sueño. «¿Al médico tan temprano? ¿Qué hay? ¿Qué ocurre?». No se le pasó por las mientes que se pudiera necesitar al médico para curar algún mal. La experiencia le había hecho escéptico en este punto. Ya suponía él que su mujer no estaba enferma. Pero Dios sabía qué capricho era aquel. ¿Para qué se quería el médico a tales horas? ¿Y cuál sería el daño, casi seguro, que a él, a Reyes, le había de caer encima a consecuencia de la nueva e improvisada y matutina diablura de su mujer? «¿Qué tiene? ¿Qué pide?», preguntaba con voz de angustia, como implorando luces y auxilio y fortaleza en el preguntar, mientras a tientas buscaba debajo del colchón los calcetines. Eufemia se encogió de hombros y, acordándose del pudor, salió de la alcoba para que se vistiera el señorito, el cual a los 2 minutos se acercaba al lecho de su mujer, arrastrando las babuchas de fingida piel de tigre y abrochándose hasta la barba un gabán de medio tiempo, gris, muy usado, que le servía de batín en las estaciones templadas. Temblaba Bonis más que por el fresco de la madrugada, por la incertidumbre y el miedo. No había en el mundo cosa que más temblón le pusiera que la zozobra de la incertidumbre ante un mal próximo, de repente anunciado y ni remotamente temido poco antes, sobre todo si estas impresiones le cogían mal abrigado, a deshora cortándole el sueño, la digestión o el placer de oír música o de divagar imaginando. Cómo este diablo de fantasía de liebre todos los peligros me abulta, pensaba. Prefiero un mal como 8 conocido exactamente a un mal como 4 barruntado, pero que yo me figuro como 40. Tiempo hacía que sus relaciones con Emma y con el tío eran para él constante ocasión de sobresaltos. De ambos esperaba y temía terribles descubrimientos, quejas, acusaciones concretas, crueles recriminaciones, singularmente de su mujer. ¿Qué sabía? ¿Qué no sabía? ¿Qué tregua del diablo que no de Dios era aquella que le estaba dando? ¿Y por qué se la daba? ¿Y hasta dónde llegaría? Porque si le había cogido en flagrante olor de polvos de arroz, aunque en aquel trance inocente no había sacado todavía la consecuencia de su maldita observación, la que le estaría preparando. Le horrorizaba el momento de una explicación, como él se complacía en llamar a la escena que preveía, pero la prefería o tal se le figuraba al estado de susto perpetuo, de excitación leporina en que vivía de día y de noche. En cuanto Emma le hablaba o le miraba o le mandaba llamar, creía llegado el momento. «¿Qué pasa, hija mía?», preguntó a su cónyuge con la suavidad del mundo y dando diente con diente, inclinado sobre la cabecera del lecho matrimonial. «Quiero que vayas tú mismo a buscar a don Basilio ahora, enseguida, antes que salga la visita. Quiero verle inmediatamente». «Pero te sientes mal, tú que estabas ahora tan buena». «Por lo mismo, yo me entiendo. Anda, anda. Tú, corre y tráeme a don Basilio». Bonis no discutió. Peor era menearlo. Podía salir los polvos de arroz por cualquier lado. Se volvió a su cuarto, se lavó y vistió deprisa y se echó a la calle. Ya un poco más valiente, gracias al chorro de agua fría con que se había regado el cogote, tenía notado que el agua fría vertida por la nuca le daba mucho valor y le reconciliaba con la vida. Le repugnaba esta dependencia del espíritu con respecto de la materia, pero tenía que reconocerla. Por fortuna la casa del médico no estaba lejos y no pudieron ser muchas las hipótesis dolorosas del miedo, tocante a la relación que pudiera tener la visita de don Basilio con el drama conyugal de su casa, cuyo enredo llegaba a su mayor complicación, o poco entendía Bonis de teatro casero y de las mañas de su mujer.
¿Qué papel representaba allí aquel personaje insipinado y que tan tarde aparecía? Don Basilio no podía sospecharlo. El inopinado personaje era un hombre como de 40 años que procuraba disimular más de 10, más bajo que alto, delgado, a su modo esbelto, de largo levitón gabán, muy ceñido y de color manteca, sombrero de copa de anchas alas, su rostro era blanco, anémico, los ojos azules oscuros, vivarachos, y al quedarse quietos, penetrantes, usaba gafas de oro, largas patillas, tal vez untadas de negro. Tenía labio fino y mano pulida, pie pequeño y bien calzado. Era homeópata y muy sentimental a pesar de la homeopatía que profesaba acaso por moda y para el vulgo de las damas. Era especialista en partos y en enfermedades de la matriz y de la mala educación de las señoras y señoritas que las hacía aprensivas, antojadizas, caprichosas. Reconocía ante las damas la eficacia terapéutica de la fe y de los cuarterones de aceite ardiendo en los altares. Pero en cambio exigía que se diese crédito a los misterios de sus glóbulos. Creía o decía creer mucho en la influencia de lo moral sobre lo orgánico y tenía una sonrisa singular, melancólica, de resignación e inteligencia para comunicar con las señoras guapas esta su creencia. Don Basilio Aguado dividía a los parroquianos o clientes en dos razas, los que le llamaban don Basilio y los que le llamaban Aguado. Estos últimos le comprendían, los otros eran o tontos o malvados. Emma tenía la habilidad de no equivocarse nunca. Le llamaba siempre por el apellido. Bonis siempre don Basilio. A pesar de sus esfuerzos le vencía la costumbre que era en todo el pueblo llamar al médico don Basilio, en su ausencia. Lo de don Basilio era símbolo de su mal, sino de las culpas de su padre, de la prosa miserable que le ataba a su oficio de médico provinciano oscurecido. El aguado representaba sus sueños de ambición, sus instintos de delicadeza, sus triunfos entre las damas, la homeopatía y otra porción de cosas ideales y bonitas que no son del momento. Era el homeópata madrugador y comenzaba muy temprano sus visitas. Bonnie le encontró vestido y acicalado como para ir a pagar la visita a un embajador, que así era como él siempre se vestía para acercarse a la cabecera de sus enfermos. Mientras se abrochaba los guantes, oía a Bonis su tartajosa explicación, dando grande importancia a fuerza de cabezadas de inteligencia y asentimiento a todo lo que decía. La verdad era que Reyes no tenía nada que explicar en rigor, pero no importaba. De todas suertes, aquello le parecía interesante al médico, que, serio en medio de sus sonrisas corteses, siguió al esposo atribulado por la calle. Disputaron con ademanes y pasos atrás acerca de quién dejaba a quién la acera. Venció al fin Bonis, que insistió más y cuya humildad era muchísimo más cierta que la del médico. Por el camino este siguió enterándose porque lo creyó de su deber y Bonis siguió diciendo nada entre dos platos. Por lo demás, Aguado se sabía de memoria a doña Emma Valcárcel. Era su médico predilecto a temporadas, porque ella, fijo y único, no lo quería. Cambiaba de médico como pudiera cambiar de favorito si fuese una Cristina de Suecia o una Catalina de Rusia. Y siempre tenía en movimiento un ministerio de doctores. Aguado era de los que más tiempo ocupaban el poder por ser especialista en enfermedades de la matriz y en histérico, flato y aprensiones, total flato. Bonis admiraba en general la ciencia a pesar de la repugnancia instintiva que le inspiraban las exactas y las físicas, que solo hablan de la materia. Creía en la medicina no por nada, sino porque en los apuros de la salud, si no se recurría a los médicos, ¿a quién se iba a recurrir? Había que tener fe en algo. Su débil espíritu no le consentía en ninguna tribulación quedarse sin ninguna esperanza, sin una tabla a que agarrarse.
Recordaba que en las enfermedades de sus padres y de sus hermanos, todos ya muertos, siempre había tomado al médico por providencia. En vano era que en los tiempos de salud en casa participase del general escepticismo de que los mismos doctores solían hacer alarde. Caía un ser querido en cama y ya estaba Bonifacio creyendo en la medicina. Algo había leído de lo que somos por dentro y pensaba leer mucho más si llegaba a tener familia para criar bien a su hijo y aunque no la tuviese, que ya no la tendría con aquella matriz estropeada de su mujer, para hacerse filósofo cuando tronase con Serafina y se fuera sintiendo viejo. Era su plan para la vejez solitaria, hacerse filósofo. Pero a pesar de todas estas lecturas pasadas y futuras, se figuraba el organismo humano con una especie de conciencia en cada dedo, y en cada víscera y en cada humor. Y lo de agradecer el estómago, por ejemplo, las medicinas, lo tomaba al pie de la letra. Además, la relación de los medicamentos a las enfermedades era toda una magia para Bonis. Y la idea del veneno y del elixir completa, mitología milagrosa e infinitesimal. Quiere decirse que por gota de más o menos de líquido más anodino, podía, según él, reventar el paciente o ponerse sano en un periquete. Esto lo había aprendido de su mujer, que por gota de más o de menos, vertida por él con pulso trémulo en una cucharilla de café, le había puesto como un trapo en infinitas ocasiones. En suma, respetaba en el señor Aguado la ciencia oculta, al favorito de su mujer, al homeópata y al partero que él había soñado cuando había acariciado la esperanza de tener un chiquillo. Llegaron juntos a la alcoba de Emma. Don Basilio, con sus labios estrechos, sonreía apretándolos. Así como si a Sagasta o a Cánovas caídos los llamase la reina al amanecer. Poco más para formar ministerio. A ellos no se les ocurría preguntarle por qué tanto madrugar, sino formar ministerio cuanto antes. Así don Basilio, de quien hacía meses que su doña Emma estaba olvidada, se abstuvo de inquirir por qué tal apuro en llamarle y entró de lleno en el fondo de la cuestión desde el primer momento. Antes de todo quería datos, antecedentes. A ver qué había pasado desde tal tiempo a aquella parte, la fecha justa de su última visita. Don Venancio, el alópata, además alcalde y también especialista en partos, habían dado allí. ¿Para qué? Para nada. Pero habían dado, había recomendado la dieta, malo. Don Venancio era un grandísimo tragaldabas que tenía indigestiones como podría tenerlas un cañón cargado hasta la boca, y las curaba con dietas dignas de la Tebaida. Sin más razones, recetaba también dietas absolutas a todos sus clientes como el mejor específico del mundo. Aguado, que tenía el estómago perdido sin necesidad de comer, era enemigo de la dieta, tratándose de personas delicadas como doña Emma. Pues bien, de todo el mal que aquella señora no se había quejado todavía, tenía la culpa la falta de alimento, la dieta del otro. Emma cayó a esto. No se atrevió a decir lo bien y mucho que venía comiendo aquella temporada. Por fin, Aguado la dejó explicarse y ella se quejó de lo siguiente. No le dolía nada, lo que se llama doler, pero tenía grandes insomnios y a ratos grandes tristezas y de repente ansias infinitas. No sabía de qué y la angustia de un ahogo. La habitación en que estaba, la casa entera le parecían estrechas, como tumbas, como cuevas de grillos, y anhelaba salir volando por los balcones y escapar muy lejos, beber mucho aire y empaparse en mucha luz. Su melancolía a veces parecía fundarse en la pena de vivir siempre en el mismo pueblo, de ver siempre el mismo horizonte, y decía sentir nostalgia, que ella no llamaba así, por supuesto, de países que jamás había visto, ni siquiera imaginado, con forma determinada. Este prurito extravagante llegaba a veces al absurdo de desear vivamente estar en muchas partes a un tiempo.
en muchos pueblos, junto al mar y muy tierra adentro, en lo claro y en lo oscuro, en un país como en aquel suyo, donde había muchos prados verdes, pero también en una región seca, de cielo diáfano, sin nubes, sin lluvias, pero sobre todo lo que necesitaba era no ahogarse, no estar oprimida por techos y paredes, etcétera, etcétera. Para Bonnie nada de esto ofrecía novedad, a no ser en la forma, pues su mujer se había pasado la vida pidiéndole la luna. Solo cuando oyó aquello de anhelar salir volando por el balcón, pensó sin querer en las brujas que van los sábados a Sevilla por los aires, montadas en escobas, y tuvo cierto miedo supersticioso de esta inclinación que ofrecía relativa y sospechosa novedad. Se puso colorado, avergonzándose de su mal pensar. Ni en idea se atrevía a ofender a Emma, por temor de que le adivinase el pensamiento. Don Basilio interrumpió a la dama, extendiendo la mano y pidiéndole el pulso por señas. Sonrió con gesto de inteligencia, como diciendo que todo lo que aquella señora había expuesto lo había previsto su sabiduría y era cosa que andaba escrita en libros que tenía él en casa. Después, como solía en lances tales, hizo caso omiso de la variedad de fenómenos relatados por la enferma para fijarse en la causa uno y dijo: el histerismo es un proteo. ¿Quién? Preguntó Emma. Uno, advirtió Bonis, luciendo sus conocimientos clásicos, que robó el fuego a los dioses. Eso es, afirmó el médico, que no conocía de la biografía de Proteo más datos que los conducentes a su cita. El histerismo, añadió como Proteo, toma infinidad de formas. Ah, sí, interrumpió con ingenuidad Bonis. Dispense usted, don Basilio. El que robó el fuego a los dioses fue otro, fue Prometeo. Me había equivocado. El doctor se puso un poco encendido y disimuló con un zigzag entre ceja y ceja su enojo, doble por lo de haberle llamado don Basilio y haberle hecho enseñar la punta de la oreja de su descuidada educación en materia de antigüedades. ¿Qué animal es este calzonazos?, pensó y siguió. Es necesario que vayamos a la raíz del mal. El mal está dentro, en lo que llamamos el espíritu, porque advierto a ustedes, y esto lo dijo volviéndose a Bonis para deslumbrarle y vengarse, que soy vitalista, y no solo vitalista, sino espiritualista, aunque no es esa la moda reinante. No le cogía a Reyes tan de nuevas la cuestión como creía el otro. Justamente él, en los ratos que dejaba la flauta, y no podía ver a Serafina, y su mujer no le necesitaba, y sobre todo en la cama, antes de dormirse, consagraba no poco tiempo a meditar sobre el gran problema de lo que seremos por dentro del todo, y tenía cerca de la realidad del alma ideas muy arriesgadas y que creía muy originales. También era él espiritualista, ya lo creo, a buena parte. El mal está en el espíritu, y el espíritu no se cura con pócimas, prosiguió don Basilio. ¿Pero no dice usted que esto es histérico?, preguntó Emma sonriendo. Sí, señora, pero hay relaciones misteriosas entre el alma y el cuerpo. Y yo no soy de los que dicen, volviéndose otra vez a Bonis, post hoc ergo propter hoc. Decididamente quería deslumbrarle y hacerle pagar caro lo de Proteo y Prometeo, porque don Basilio no acostumbraba a hacer alardes de erudición, y a la cabecera de los enfermos más parecía un moralista del género de los elegantes y atildados que un doctor de borla amarilla. Bonnie se puso a traducir para sus adentros el latín y no tropezó más que en el propter, cuyo significado no recordaba. Ya lo buscaría en el diccionario. Ello era una preposición. Bonifacio Reyes había cursado en el Instituto Provincial los primeros años de filosofía, pero sin llegar a bachiller. Mas su ciencia no provenía de ahí, sino de lo que ya va dicho, de un gran prurito que, ya de viejo, le había entrado de instruirse. Y no solo por completar su educación, sino porque antes había soñado con ser padre. La gran dignidad que atribuía a ese sacerdocio le había parecido merecer un plan,
todo un plan de estudios serios y profundos que pudieran servir en su día de alimento espiritual al hijo de sus entrañas y de las entrañas de su mujer. Como Emma, que nada entendía del trivio ni del cuadrivio, se impacientaba un poco viendo que Aguado no acababa de recetarle lo que ella necesitaba. El médico, que comprendió la impaciencia, resumió diciendo que no hacían allí falta alguna los jaropes del otro, que bastaban unas tomas de aquellos glóbulos que él guardaba en aquella caja tan mona y sobre todo mucho paseo, mucho ejercicio, distracción, diversiones, aire libre y mucha carne a la inglesa. Con este motivo de la carne, Aguado disertó sobre un tema que en el pueblo era por aquel tiempo casi inaudito. De gran novedad por lo menos, abominó del cocido, achacó la falta de vigor nacional a la carne cocida y a la poca carne frita que se come en esta pobre España, etcétera, etcétera. Dicho y hecho, hubo una revolución en aquella casa. Todos los Balcárcer de la provincia, hasta los del más lejano rincón de la montaña, supieron que por prescripción facultativa Emma había cambiado de vida. Se había resuelto, venciendo su gran repugnancia, a salir mucho, frecuentar los paseos, las romerías y hasta las funciones solemnes de iglesia, y podía hacer que el teatro. Don Juan Nepomuceno dejaba pasar. Emma le presentaba las cuentas de la modista, que subían a buenos picos, y él pagaba sin chistar. También hubo que hacerle ropa nueva a Bonis, pues su mujer solo en este punto tenía buena idea de la dignidad de un marido. Era él el que la había de acompañar ordinariamente, y en vano ella luciría las mejores telas y los sombreros más caros. Si su esposo descomponía el cuadro con malos géneros y prendas cortadas a sierra por un sastre indígena. Se volvió al baño inglés y a los artistas famosos de Madrid. Ahora Bonifacio se dejaba vestir bien con mayor agrado, pues Serafina notó el cambio y le encontró muy de su gusto. Pero hay que sus relaciones ilícitas tropezaban con mayores dificultades que hasta allí, pues el tiempo libre escaseaba y había que disimular en paseos y demás sitios públicos donde desde lejos se veían los amantes en presencia de la esposa, al parecer descuidada. Pero Dios sabía. Boris, con la espalda abierta, como él decía, temía a todas horas que llegase el momento de una explicación. Pero Emma nunca volvía sobre el asunto de los polvos de arroz. Tampoco aludía jamás a lo que aquella noche extraña había sucedido, ni había vuelto a tener iniciativas de aquel género. Lo que sí hacía era hablar mucho del teatro y preguntándole si conocía al tenor y al barítono y a la tiple, y pedía señas de su vida y milagros, ya que él confesaba saber algo de todo esto, aunque es claro que por referencias lejanas. Una tarde, después de comer a la francesa, gran novedad en el pueblo, donde el clásico puchero se servía en casi todas las casas de 12 a 2, Emma, que bebía los postres una copa de Jerez superior auténtico, traído directamente por encargo de la señora de las bodegas jerezanas, se quedó mirando a su marido fijamente, con ojos que preguntaban y se reían, burlándose al mismo tiempo, mientras sus labios y el paladar saboreaban un buche del vino andaluz que ella zarandeaba con la lengua voluptuosamente. Separó un poco la silla de la mesa, se puso sesgada en su asiento, estiró una pierna, enseñó el pie primorosamente calzado y en verdad gracioso y pequeño, y como si se enjuagara con el jerez y no pudiera hablar por esto, por señas empezó a interrogar a su marido, señalándole el pie que enseñaba y después indicando con un dedo levantado en alto que movía el compás de la cabeza a algún lugar lejano. Comían solos el matrimonio y don Juan Nepomuceno, pues por raro accidente no había huésped pariente en casa por aquellos días. Don Juan es claro que vivía con los sobrinos. Bonis al principio no comprendió nada de las señas de su mujer, ni les atribuyó gravedad alguna. ¿Qué dices, chica? Explícate. Murmuró ella,
y siguió con la misma pantomima cada vez más acentuada en los gestos. Nepomuceno bebía también su copita de jerez llena de migas de rosquilla de yema y callaba, como si no estuviera en sus atribuciones fijarse en las tonterías de su sobrina, que desde que había vuelto a darse de alta hacía la loquilla y la muchacha y se permitía unas bromitas y unas alusiones alarmantes de que él no quería hacerse cargo por ahora. Pero habla, mujer, no entiendo eso del pie, repitió Reyes. Emma tragó el buche de jerez, pero en vez de hablar, volvió a llenar la boca y a renovar la pantomima con mayores aspavientos. Bonnie se fijó bien. Primero señalaba el pie, bueno, y después con el dedo y la cabeza quería indicar algo que no estaba presente. No comprendía, pero de repente el corazón le dio dos latigazos y un sudor frío comenzó a correrle por la espalda, las piernas, cometiendo la bellaquería que solían en los casos apurados. Se le declararon en huelga como si huyeran solas del apuro. El físico, la parte material, le anunciaba un peligro de que su oscuro entendimiento no se daba cuenta todavía. Ahí había algo serio, ¿pero qué? Bonis miró angustiado a Nepomuceno por ver si sorprendía convivencia entre el tío y la sobrina. Nada. Don Juan como si no estuviera allí. Pero hija mía, por los clavos de Cristo. Emma arrojó el buche de jerez al suelo y alargando más el pie hacia su esposo y enseñando parte de la pantorrilla, gritó como si hablara un sordo. Quiero decir, por los clavos de una puerta, entiéndelo, que bien claro está. Quiero decir, ¿qué te parece de este pie que te enseño, más tuerzo? Primoroso, hija mía. No hablo del pie borrico, el pie ya sé lo que vale, hablo de las botas. Te pregunto si sabes quién tiene otras iguales. ¿Yo? ¿Cómo he de saber? Pues no hay más que estas y otras vendidas. Me lo ha dicho Fuejos, el mismísimo zapatero, tu amigo Fuejos. No ha vendido más que estas y las de la tiple. Y por eso te preguntaba yo, Alcornoque. Tienes una memoria como un madero. Y ahora, ¿te acuerdas? ¿Son o no son como las de la tiple? Iguales, hombre, iguales. Mira, mira, míralas bien. Y Emma levantaba el pie hasta colocarlo sobre la rodilla de su marido. El tío estaba del otro lado de la mesa y no podía ver el pie levantado, ni tampoco lo intentaba. Bonis buscó por instinto un vaso de agua sobre la mesa, metió en la boca el cristal y así se estuvo primero bebiendo y después haciendo que bebía. Y pensó sin querer en medio de sus angustias, que no podemos figurarnos ni describir los que no pasamos por ellas. Esto es lo que en las tragedias se llama la catástrofe. Y más pensó, a pesar de lo apurado de la situación, en las óperas podemos decir que también hay catástrofes. Y se acordó de la Norma, que era su mujer, y de Adalgisa, que era la tiple, y de Polión, que era él, y del sacerdote, que era Nepomuceno, encargado sin duda de degollarle a él, a Polión. Pero vamos, Calabacín, di algo, ¿son o no son estas lo mismo que las de la tiple? ¿Me engañó aquel tío o no? Sacando fuerzas, nunca supo de dónde, Reyes dijo al fin, hablando como un ventriloquio. Tan de adentro le salía la poca voz de que podía disponer. Pero Emma, ¿cómo quieres que yo conozca las botas de esa señorita? Entonces, fue don Juan Nepomuceno el que habló, pero antes se puso en pie. Clavó también los ojos en su sobrino por afinidad y cuando éste casi creía que iba a sacar el cuchillo para herirle, exclamó con gran cachaza. Tiene razón, Bonifacio. ¿Cómo quieres que él sepa cómo son las botas que compra la tiple? No ha de ser él quien las pague. Eso es una bobada, tío. Y usted dispense, el que paga las botas a esas señoritas no suele conocérselas. ¿Cómo dice este? Si la Gorgeji tiene querido que le pague las botas. Ese le conocerá otra cosa, pero las botas no, y menos estas que yo digo, que las compró esta mañana. Pero este papanatas sí las ha visto y por eso yo le preguntaba. Solo que tiene una cabeza como un marmolillo y todo lo olvida.
Vamos a ver. ¿No estabas tú en la tienda de Fuejos cuando entró esta mañana a las 12 la tiple y anduvo escogiendo botas y pidió la última novedad? Y Fuejos le enseñó unas como estas. ¿Y no te preguntó la tiple a ti tu opinión y no dijiste que eras preciosas? ¿Y no se las calzó allí delante de vosotros, delante de ti y del hipotecario Salomón el Cojo? Pues hombre, si todo esto me lo contó el zapatero, y por eso yo le compré estas, porque no había vendido más que otras, y esas a la tiple que viste muy bien.